Don Luis María Ansón, como presidente de la agencia EFE y como presentador de televisión española, puesto por su hermano don Rafael Ansón, era en 1977 el periodista más poderoso de España. Y eso genera enemistades y ataques. Entre ellas, las del diario El País. El primero en disparar fue el señor Sánchez Arguindey. El presidente de la agencia EFE, don Luis María Ansón, compatibilizó su cargo con el de presentador en televisión española por decisión del director general de la televisión pública, que era su hermano don Rafael Ansón. Uno de los programas era el cultural 300 millones, donde se analizaba a figuras de la literatura. Pero una crítica del señor Ansón sobre el autor don Carlos Fuentes le valió un fuerte ataque por parte del crítico don Ángel Sánchez Arguindey desde las páginas de El País en agosto de 1977. Bien está que los hermanos Ansón, calificados en su día por Ramón Tamames como los cuerpos represivos más importantes de España, se ayuden mutuamente como miembros de un mismo tronco familiar, pero si don Luis María renunciase a su parcela analítica textual, la cultura y el sector de los críticos literarios en paro se lo agradecerían. Pero el señor Ansón tuvo a quien le defendiera, concretamente don Carlos Luis Álvarez, Cándido, desde las páginas de La Hoja del Lunes, el único periódico que salía los lunes, editado por la Asociación de la Prensa. Hablábamos de Terra Nostra, la novela de Carlos Fuentes. Por hablar de ella, en la televisión española, le han caído a Luis María Ansón 100 años y un día, según el Consejo de Guerra que le ha formado ASH precisamente en El País. Creo que todos necesitamos un poco menos de patetismo. Tengo que hablar de esto con Darío Valcárcel, que era bastante liberal cuando yo le conocí. En cualquier caso, no diré nunca nada de Carlos Fuentes, no sea que me apliquen tormento. La referencia al señor Valcárcel era porque este en aquel momento ejercía como subdirector del País y algunos sectores creían que era él quien controlaba el periódico, dado que era accionista y miembro de su junta de fundadores. Por su parte, el señor Ansón, también desde La Hoja del Lunes, agradecería a Cándido sus palabras y lanzaría un irónico comentario al crítico del diario El País. Me das un poco de miedo, Carlos Luis, manejas ya la ironía como un ejercicio en orden de batalla. ¿Por qué eres tan cruel con 3 temblorosas letras ASH bajo las que se escabulle un muchacho lleno de buena voluntad, aunque según me dicen, más inclinado a escuchar consignas de partido que a la independencia intelectual? He visto en El País muchos artículos contra usted y contra la televisión española entonces, incluso por ejemplo tengo aquí el señor Pérez Ornia o este de ASH, donde critican, que dicen, y permite que tenga programas, por ejemplo critica que tenga un programa Luis María Ansón, y dicen qué vergüenza y tal, y entonces, ¿cómo era esa relación entre usted y el periódico El País que fue en aquel momento en su contra? Bueno, a mí me parecía que eso legitimaba a la televisión, por lo tanto, yo soy muy partidario de la libertad, y creo que la libertad se defiende con más libertad. Por lo tanto, cuando el propio presidente me decía, bueno, pero ¿por qué dejas que... presidente, si eso es lo que nos legitima. Por lo tanto, si no hubieran existido opositores o no hubiera habido un mínimo de oposición al proceso, el proceso hubiera sido un proceso totalitario y dictatorial. Pero en el diario El País había una firma mucho más poderosa que la de Sánchez Arguindey, la de don Francisco Umbral, que también atacó en aquel momento al señor Ansón, sacando uno de los talones de Aquiles que tenía el presidente de la agencia EFE, el apoyo del ABC al golpe de estado de Pinochet en Chile cuando él ejercía de subdirector. El presidente de la agencia EFE, don Luis María Ansón, presumió de su militancia antifranquista, recordando cómo fue sancionado durante la dictadura por sus elogios a la obra de don Víctor Salmador. Probablemente lo más desagradable fue cuando me senté ante el Tribunal de Orden Público acusado de injurias al jefe del Estado. Me pedían 6 años y un día por una nota, por cierto, anónima, una crítica, una reseña de un libro. Y en aquel libro se hacían unas alusiones al que entonces era el jefe del Estado, pues seguramente que eran despreciativas. Y eso me llevó a sentarme delante del Tribunal de Orden Público en una sesión muy dura y muy terrible para mí. Además, el señor Ansón aseguró que andaba como Umbral por rastrojo. Don Francisco Umbral, columnista estrella del diario El País, lo interpretó como una ofensa a su persona, por lo que cargó contra el señor Ansón en un artículo en El País, poniendo en cuestión tanto su apoyo a la democracia, dado que el diario ABC tuvo una actitud de apoyo al golpe de estado de Pinochet en Chile cuando el señor Ansón era subdirector, como también al origen de la agencia que presidía, EFE.
Nos recuerdas ahora, querido y sorpresivo Luis María, tu reconocido antifranquismo, pero yo dejé de enviarte artículos al ABC, fíjate si soy puta, justamente el día que sacaste la portada glosando el triunfo criminal de Pinochet sobre la democracia y la persona de Allende. De modo que poco nos vale que estuvieras contra Franco si estabas con Pinochet, y quizá lo estás. Anson está mal informado, pese a su F, al suponer a ASH obediente a consignas políticas. Lo que pasa es que la agencia F de Franco, ve comunistas detrás de cada barba. Quiero corroborar a Luis María Anson, en eso sí estás bien informado por una vez, que soy la prostituta feliz del periodismo español, la única que ha rechazado nutritivas ofertas incluso de Luis María Anson, porque una es puta pero respetuosa. El presidente de la agencia F, señor Anson, mandó una réplica al diario El País, puntualizando las palabras del señor Umbral. La única cosa que no es Paco Umbral es respetuoso con nada ni con nadie. Asegura Umbral que dejó de escribir en ABC por una portada sobre Pinochet. Lástima que no lo dijera entonces por escrito. De estas cosas conviene dejar constancia. Tras esa negativa a colaborar conmigo, según dice ahora por una supuesta e inexistente, claro, simpatía mía por Pinochet, mantuvo una tenacísima colaboración semanal a mi lado durante toda mi etapa en la dirección de Blanco y Negro y luego en la de Gaceta Ilustrada. Su amor a la libertad solo es comparable con su irrefrenable tendencia a la indiscreción y a la irrespetuosidad. Y a veces a la falta de información, ya que F no adoptó esa sigla por ser la inicial de Franco, sino por otras razones que Umbral ignora y que debe preguntarle a Vicente Gállego. Llama la atención que el señor Anson señale a don Vicente Gállego para negar el origen que el señor Umbral daba de la agencia F, porque se da la circunstancia de que la versión del señor Gállego no difiere demasiado de la del señor Umbral sobre el origen de aquella letra. Yo me mandé con el nombre dado, y justamente también yo formulé la pregunta. Me contestaron que F era la inicial de Franco, caudillo de España, y también la inicial de Fernando el Católico, y que por eso habían optado por este nombre, que a mí por otra parte me pareció muy bien, y respeté la letra en todas las hijuelas o derivaciones